esta parte de onda, recordemos que ya no vamos a tener solo una oscilación como la habíamos estado trabajando, que fue la construcción que hicimos desde el inicio del curso, sino que ahora vamos a tener que incluir que esa oscilación se va a propagar, esa perturbación que se genera en ese medio va a tener la opción de moverse. En ese caso, entonces nosotros vamos a hablar del hecho de que mi perturbación va a ser un efecto tal que en el medio o donde él se propague, ¿cierto? Porque ya vimos que vamos a tener una variedad de tipos de perturbaciones propagándose. Vamos a ver que dependiendo de esas características, hay algunas que a pesar de los diferentes tipos que encontremos, van a ser comunes. ¿Cuáles son? Listo, vamos a necesitar la perturbación inicial, que es la que se va a propagar, se va a tener en términos de que la podemos describir en términos de su desplazamiento y en términos del tiempo. Esa perturbación puede propagarse en un medio, entonces estamos hablando de ondas mecánicas. Dentro de esas ondas mecánicas, ya hemos visto que algunos de los ejemplos típicos los hemos estado trabajando, como son el caso de las perturbaciones que se propagan en una cuerda, que en ese caso estamos hablando, uno, de ondas longitudinales, ¿cierto? Perdón, transversales, porque justamente ellas, las partículas, se van a mover en dirección perpendicular a la dirección de propagación de mi onda. Entonces vamos a hablar no solamente de la cuerda, no solamente de la varilla, ¿cierto? Todas ellas, incluyendo las ondas que se producen en un tubo, que ahorita vamos a verlas justamente como ondas sonoras, ellas son las que nos van a permitir describir a través de todas las características que hemos visto, ver cómo se transmite esa perturbación inicial que llamamos inicio, que llamamos deformación, que la podemos llamar de diferentes maneras. Eso se va a ir propagando y específicamente en el caso de las ondas sonoras, sabemos que va a ser no solamente una onda de desplazamiento, sino que vamos a tener adicional una onda de presión. En todas ellas vamos a ver que justamente cuando hablamos de una onda, una de las características más importantes es, bueno, ella transmite energía. Y de acuerdo con lo que vimos en la clase pasada, pues esa energía va a depender de algunas, o digamos no algunas, de muchas características de esa onda. En el caso específico de la cuerda, vimos que dependía de la densidad lineal, vimos que dependía de su frecuencia, vimos que dependía de su velocidad, de su amplitud. Entonces, todas esas características son las que nos hacen indicar que, bueno, para que esa onda se propague, tiene que estar transmitiendo mucho de lo que ella tiene. Y eso es justamente lo que nosotros identificamos básico en el hecho de que mis ondas como tal no solamente van a transmitir energía, sino que también van a transmitir, si observamos que eso depende de cómo se mueve ese elemento de masa con una determinada velocidad, también va a depender de su momento. Entonces, no solamente vamos a tener transferencia de energía, sino de cantidad de movimiento.
específicamente, digamos que sean las características con las cuales nosotros vamos a trabajar. Hemos visto que en general hay una forma específica para la ecuación diferencial de la onda. Y esa forma específica nos dice que vamos a tener una función y esa función va a depender de mis dos variables, x y t. Adicional a ello, vamos a ver que eso tiene una dependencia en términos de decir sí, usted va a escribir esa función, pero esa función va a tener una característica bien definida. ¿Cuál es? El hecho de que todas ellas, lo que llamamos ondas, se van a mover con una velocidad constante. Y esa velocidad constante va a depender de características específicas de donde ellas se mueven. Como vemos en el caso de las ondas en una cuerda, hablamos de su tensión y su densidad lineal. En el caso de una varilla, hablábamos de su densidad y de su módulo de elasticidad. Si hablamos en el caso del tubo, hablábamos de el módulo volumétrico y su densidad. Entonces, todo eso justamente lo que afecta, y un poco más adelante vamos a ver que así como trabajamos con estas ondas que llamamos ondas mecánicas, vamos a trabajar con otro tipo de ondas que son las llamadas ondas electromagnéticas, y ellas van a tener exactamente la misma forma que tienen estas ondas que nosotros hemos llamado ondas mecánicas. La ecuación diferencial es igual. Obviamente vamos a ver de quién depende justamente esa onda. Pero su velocidad, al igual de todo lo que hemos estado trabajando, continúa siendo una velocidad constante. Bueno, entonces, ahorita vamos a revisar algunos ejercicios de estas ondas y después de eso sí voy a entrar a trabajar en nuestra siguiente parte que corresponde a mis ondas sonoras. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartirles la pantalla. Voy a ampliarla un poco para que la vean mejor. Vamos a ver. Creo que este ya lo hicimos. Sí. Bueno, entonces quiero que miremos este ejercicio que nos dice lo siguiente. Una cuerda tensa para la que su densidad lineal de masa es 5 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro, está bajo una tensión de 80 newtons. ¿Cuánta potencia se debe suministrar a la cuerda para generar ondas sinusoidales a una frecuencia de 60 Hz y una amplitud de 6 centímetros? Lo primero que nosotros tenemos que manejar es que nosotros ya encontramos para el caso de la potencia, ¿cierto? De ella, ¿de quién depende? Como va a depender de su densidad lineal, va a depender de su frecuencia angular, va a depender de su amplitud al cuadrado y de su velocidad. Entonces, obviamente nosotros tenemos que identificar qué de lo que necesitamos nos han suministrado. Entonces, lo primero que nos dicen es, bueno, nos hablan de una tensión, nos hablan de una densidad lineal de masa, ¿cierto? Nos hablan de una frecuencia y de una amplitud. De acuerdo con lo que nos plantea aquí la ecuación, pues lo único que necesitaríamos sería conocer la velocidad, porque el resto ya lo tenemos, ¿ok? Este W pues simplemente será
Entonces, pi por f, listo, sale, la amplitud nos las dan, la densidad lineal nos la dan, lo único que no conoceríamos seríamos la velocidad. Pero, como sabemos que estamos hablando de una cuerda, sabemos que su velocidad pues simplemente será la raíz de la tensión sobre la densidad lineal de masa. ¿Listo? Entonces, con ello, calculamos la velocidad, ¿cierto? Simplemente reemplazamos los valores, pero es que les digo que en general los ejercicios que se manejan aquí en la parte de ondas son más simples en el sentido de que es más sustitución en las ecuaciones básicas. Entonces, nos da 40 metros por segundo. Ahora, el W sabemos que es 2πf, la frecuencia no la da. Entonces podemos calcularla y nos dice que es 377 radianes por segundo, que es general. Listo, ahora viene quién es la potencia. Es un medio de la densidad, 5 por 10 a la menos 2 kilogramos por metro. El W cuadrado, que sería 377 radianes por segundo, esto todo al cuadrado. La amplitud, que como todo lo que lo tenemos en el sistema MKS, pues él ya también la vamos a tener que convertir al mismo sistema. Por tanto, estos centímetros vamos a convertirlos en metros. Entonces los colocamos aquí, 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado por la velocidad. Y entonces, miren, eso nos va a dar los 512 vatios. Es decir, no con la cuestión de que nosotros conozcamos la expresión para la potencia, podemos encontrar los valores. Allí ya vamos a tener necesidad de pronto hacer algún cálculo general, obviamente conociendo las relaciones que necesitemos. ¿Ok? Veamos este otro ejercicio en el cual dice, mire. Profe, ¿puede devolverlo por favor un momentico? Qué pena. Ya, profe, gracias. Ok. Listo, entonces dice así, mire. Una cuerda ligera con una masa por unidad de longitud de 8 gramos por metro, aquí ya comenzamos a mezclar sistemas, tiene sus extremos amarrados a dos paredes, tal cual como está aquí, ¿cierto? Separadas por una distancia igual a 3/4 de la longitud de la cuerda, tal cual como nos dice aquí. Un objeto de masa m se suspende del centro de la cuerda y pone tensión en ella, ¿cierto? Encuentre una expresión para la rapidez de la onda transversal en la cuerda como función de la masa del objeto colgante. En otras palabras, encontremos cuál es la magnitud de la velocidad, ¿ok? Ahora, segundo, ¿cuál debe ser la masa del objeto suspendido de la cuerda si la rapidez de onda es de 60 metros por segundo? Bueno, entonces, con que respondamos la primera, la segunda ya es elemental. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miremos, perdón, me voy a llevar esta para que la realicemos y sepamos todo el proceso que tenemos aquí. Ok, bueno.
Listo, entonces tenemos nuestro sistemita tal cual, ¿cierto? Y entonces nos piden encontrar cuál es la velocidad transversal en la cuerda, en esta cuerda, en esta que yo les voy a pintar de amarillo. ¿Ok? Entonces, para que nosotros podamos ver eso que nos están pidiendo, nosotros sabemos que en principio la velocidad, cuando tenemos una cuerda vibrante, esta la podemos expresar en términos de la tensión sobre la densidad lineal de masa. La densidad no las dieron, nos dijeron que era, hasta donde me acuerdo, 8 gramos por metro, ¿cierto? Y obviamente, como les había dicho desde un comienzo, aquí ya tenemos mezcla de sistemas. ¿Por qué? Porque nos están hablando de un sistema MKS con el de metros y el CGS con el gramos. Entonces tenemos que convertir a una de los dos sistemas. Entonces, con ello lo que necesitamos es mirar que el resto del enunciado, que lo voy a traer, el resto del enunciado, pues obviamente nos habla de que toda la información con la que vamos a trabajar es una información con el MKS, ¿cierto? Entonces, pues vamos a convertir estos gramos en kilogramos. Entonces, sabemos que un gramo tiene 10 a la menos 3 kilogramos. Ah, listo. Entonces, mu será 8 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro. Listo. Ya tenemos mi densidad. Ahora tenemos necesidad de conocer cuál es la tensión, ¿ok? Entonces, para nosotros ubicar la tensión, lo primero que decimos es, bueno, este sistemita como tal está en principio en equilibrio, entonces yo voy a tener que trabajar dos partes correspondientes. ¿Cuáles son esas partes? La una, diseño de cuerpo libre para la masa M, con lo cual nosotros hacemos justamente la consideración de cuáles son las fuerzas que actúan en el sistema. Entonces, para esta masa vamos a tener su peso, ¿cierto? Y vamos a tener acá una tensión, que es justamente la debido a esta cuerda, ¿ok? Entonces, en principio, llamemos esta tensión un T1, ¿cierto? Para distinguirla. Como nos dice que esto está en equilibrio, lo que dice que pone en tensión a la cuerda, eso no está moviéndose, entonces yo puedo realizar mi sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Y aquí mi sumatoria de fuerzas será igual a 0. Por tanto, yo puedo despejar que T1 menos mg será igual a 0, por tanto, T1 será igual al peso. ¿Estamos? Eso sería, en principio, en el diseño de cuerpo libre para la masa M. Ahora, resulta que a mí la tensión que me preguntan es la tensión sobre la cuerda, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que considerar es justamente este punto de unión de la cuerda con la otra cuerda en la que cuelga la masa. A eso yo lo llamo un nudo, donde en ese nudo yo voy a tener las dos tensiones y mi tensión T1. ¿Listo? Que yo ya la tengo identificada. Entonces, en términos de esas dos tensiones, lo primero que yo voy a decir es, bueno, de acuerdo con lo que yo estoy viendo allí, ¿cierto? Yo voy a trabajar mi sistema de coordenado en la cual yo voy a tener una tensión para acá, ¿cierto? Que voy a llamar un T2 y que si nosotros observamos es una sola cuerda, ¿cierto? Va a tener que ser igual la que tengo acá, otra T2. Ahora, independiente de que yo dijese que fuesen diferentes, pues la cosa es que ellas serán iguales
¿cierto? Porque de acuerdo con mi sistemita, yo puedo mostrar que ellas son justamente iguales. ¿Cómo lo hago? Miren, si ustedes observan, este sistemita que yo tengo aquí me dice que esto está ubicado justamente a la mitad. Por tanto, esto de aquí hasta aquí sería 3/8 de L, la mitad de 3/4, ¿ok? Lo mismo sería para acá, 3L/8. Por tanto, de acuerdo con esto, como me dice que está justo a la mitad, entonces yo sé que esto es L medios y con este aquí yo puedo identificar cuál es el ángulo teta que obviamente va a corresponder a este mismo ángulo teta, ¿correcto? Entonces, ¿cómo hago para identificar ese ángulo teta? Recuerden que como yo aquí en este caso estoy conociendo cateto adyacente, entonces yo puedo utilizar función coseno. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Que coseno de teta será cateto adyacente, que en este caso sería 3L/8 sobre la hipotenusa, que en este caso es L medios. ¿Ok? Ojo, esto es válido tanto para este lado como para este otro lado. El ángulo es exactamente el mismo porque tenemos los mismos valores correspondientes. ¿Listo? De acuerdo con esto, yo puedo cancelar este L con este L y entonces esto ¿qué me daría? Me daría 6/8, que si lo simplifico, pues me va a dar 3/4. ¿Listo? Teta entonces será igual al arco coseno de 3/4, que según las cuentas que uno hace, esto le da aproximadamente 41.4 grados o en radianes aproximadamente es 0,72 radianes. ¿Ok? Bueno, entonces por lo menos ya tenemos este angulito teta que tenemos aquí en ambos lados. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a identificar entonces en mi sistemita? En mi sistemita vamos a identificar dos partes. ¿Por qué? Porque resulta que si este es mi eje Y y este es mi eje X, pues yo voy a tener que coger en términos de estas tensiones, descomponerlas tanto para la una como para la otra. Entonces, si en principio yo ya me quedé estar un T2 y yo no le quiero creer a la profesora y digo que no, que esta es una T3, pues listo, déjela como T3. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Ok, esto vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en X, ¿cierto? Y mi componente en X, ¿cierto? Tiene que ser 0 también, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto no se mueve así. Entonces, en principio, ¿qué diríamos? Listo, tengo esta componente que será T2 coseno de teta, ¿cierto? Tengo esta componente acá que será menos T3 coseno de teta, ¿cierto? Saco el coseno de teta como factor común, T2 menos T3, ¿cierto? Sabemos que el coseno de teta no será 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué implica? De una, que T2 menos T3 es 0, por tanto, T2 es igual a T3. Entonces, de una vez identificamos de que sí, mis tensiones son las mismas. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que identificar la sumatoria de fuerzas en Y, que de nuevo, eso es 0, porque eso no está, ojo, mire que aquí ahora sí hay un movimiento con velocidad constante, por tanto no hay aceleración. Por ende, esa sumatoria de fuerzas también es 0. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿qué decimos? Mire, vamos a tener esta componente y esta componente. ¿Ok? Entonces tendríamos 2 veces T
T2, ¿cierto? Seno de teta. Vamos a tener esta hacia abajo que será menos T1, ¿cierto? Entonces, con esto, de una vez identificamos a T2, que T2 será entonces T1 sobre 2 seno de teta, ¿ok? Pero ¿quién es T1? Ah, pues acá arriba ya lo encontramos y dijimos que T1 era esta expresión que teníamos aquí, mg. Vamos a usarla, ¿ok? Entonces esto será mg sobre 2 seno de teta, que dijimos que era 41.4 grados, ¿ok? Con esto aquí, como nosotros conocemos el valor de G, 9.8 metros por segundo cuadrado, entonces podemos encontrar el valor de T2 y resulta que eso nos va a dar 7.43 newtons. ¿Ok? Bueno, de acuerdo con esto. Ah, bueno, me hace falta algo. Recuerden que yo no conozco el valor de la masa, entonces me estoy comiendo justamente esta parte que no puedo hacerlo. Entonces esto es 7.43 m. Obviamente todo esto está en newtons. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora viene lo siguiente. A mí me preguntaron mi velocidad. Como yo ya tengo la tensión, entonces puedo calcular esa velocidad con el valor que conozco de la densidad lineal de masa. Entonces, ¿qué voy a decir? Miren, mi velocidad será la raíz cuadrada de 7 puntos, acá pongámosle los newtons, ¿cierto? Entre paréntesis, que son las unidades, 7.43 m sobre, aquí viene esta que es 8 por 10 a la menos 3, ¿cierto? Entonces, sabemos las unidades que manejamos acá, serán newtons, recuerde que todo esto está en una raíz cuadrada, newtons sobre kilogramo por metro, todo esto a la 1/2, que en unidades esto correspondería a ¿quién? Recuerden, newton es kilogramo metro segundo cuadrado sobre kilogramo metro, kilogramo y kilogramo se va, este metro va a subir y me va a quedar como metro cuadrado segundo cuadrado. Todo esto está en una raíz, por tanto nos van a quedar las unidades que maneja la velocidad, que son metros por segundo. Ok, hacemos esta división respectiva y resulta que esa velocidad nos va a dar, espera, yo les digo que ya lo tengo hecho, eso nos da 30.47 por la raíz de n, ¿ok? Entonces miren que no es, sí, nos maneja conceptos de mecánica, fuerzas que ya nosotros sabemos cómo manejarlas y entonces con eso podemos trabajar. Nos dice como función de la masa, aquí está justamente mi velocidad en función de la masa, que necesitamos la magnitud. Ahora, ¿cuál debe ser la masa del objeto suspendido de la cuerda si la rapidez de la onda es de 60 metros? Entonces, pues simplemente esto lo igualamos a 60 metros por segundo y vamos a despejar raíz de m, ¿cierto? Entonces 60 sobre 30,47. Luego, para encontrar m le damos al cuadrado y se acabó. ¿Listo? Entonces sí, creo que eso da, creo que esa masa da
si mal no estoy, da 3,87 kilogramos. ¿Listo? Entonces, sí, podemos tranquilamente trabajar un sistemita como este que pues, nos da información general de cómo es el comportamiento de la oscilación que se está produciendo, en este caso una oscilación que se está moviendo, obviamente en ese caso es una onda. Y cuando es sobre la cuerda hablamos de que es una onda transversal, ¿ok? De ahí comenzamos a utilizar los conceptos de los tipos de onda con los cuales nosotros vamos a distinguir cada caso. ¿Alguna duda hasta allí? Profe, Sí, dime. qué pena puede, por favor, eso. Ahí la tienes. Ya, profe, gracias. Ok. Hay más variedad de ejercicios donde a usted le pueden hablar de, pues yo le voy a mostrar ejercicios, no resueltos, como para que vean a qué se pueden, enfrentar, que no son de mayor dificultad, ¿cierto? Pero que les pueden dar una idea básica de cómo sería un ejercicio tipo. Entonces, como vemos aquí, espérenme, yo la amplío, eso. Nos hablan de la forma de una onda, ¿cierto? La función de onda para una onda sobre una cuerda tensa, miren, tiene esta indicación. Entonces, miren que adicional del kx menos omega t le podemos poner fase, ¿cierto? Entonces, hay cositas y detalles que hay que ciertamente considerar. Entonces, donde nos dice, el X está en metros, el T está en segundos, ¿cierto? ¿Cuál es la rapidez promedio a la que se transmite la energía a lo largo de la cuerda? Si la densidad lineal de masa es de 75 gramos por metro, ¿cierto? Aquí les falta un cociente, pero se puede resolver cuál es la energía contenida en cada ciclo de la onda. Halle para esta onda también la amplitud, la frecuencia angular, el número de onda, la longitud de onda, la velocidad de onda, la dirección de movimiento. Todo lo pueden sacar justamente de esta información. ¿Ok? Entonces, ustedes conocen, recuerden que para la potencia o la energía, ¿cierto? ¿Qué van a necesitar? La amplitud, tienen el W, tienen la velocidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen el KX y tienen el W. Entonces, con el K y el W pueden sacar el B. Es decir, tienen todo, muchachos. Aquí no es sino comenzar a distinguir cada detalle y lo pueden sacar. Segundo, un experimento requiere una intensidad sonora de 1.2 vatios por metro cuadrado. Aquí ya nos están hablando de intensidad, o sea, potencia por unidad de área, ¿cierto? A una distancia de 4 metros de un altavoz. ¿Qué salida de potencia requiere? Entonces, si intensidad es potencia por unidad de área, pues de una. Ahí no hay necesidad de hacer mucha cosa. Un bloque de masa M sostenido por una cuerda descansa sobre un plano inclinado sin fricción que forma un ángulo θ con la horizontal. Miren, ¿listo? La longitud de la cuerda es L, su masa es M, que es mucho menor que la masa que está colgando. Deduzca una expresión para el intervalo de tiempo para que una onda transversal viaje de un extremo de la cuerda al otro. Entonces, también lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, si yo quiero como la masa de la cuerda
es muy pequeña comparada con la masa grande, entonces hago la consideración de que esta masa no afecta mi sistema, entonces solamente voy a funcionar en términos de la masa grande. Entonces, ojo, yo puedo trabajar cualquier tipo de ejercicio recordando mis conceptos básicos de mecánica y los básicos que hemos visto aquí en ondas, ¿ok? Entonces, son ejercicios típicos, pero les digo, no es que sean los únicos, ¿no? Ustedes van a encontrar en Serway, van a encontrar en Alonso y Fin, en French, van a encontrar muchos ejercicios básicos que son los que justamente les van a ayudar para trabajar esta parte correspondiente de ondas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, cambiemos de modelo. Bueno, entonces, de acuerdo con todo lo que hemos visto, nosotros podemos trabajar ondas de todos los tipos que nosotros tengamos en consideración. Ya hemos visto que en el caso de las ondas en un tubo, que vamos a ver específicamente el hecho de que vamos a tener un medio, en este caso puede ser el gas con el cual estamos trabajando, el aire, el medio que queramos. Y específicamente en el tubo sabemos que vamos a manejar dos tipos de onda. ¿Cuáles son? Mi onda de desplazamiento y obviamente el hecho de que eso tiene un cambio de presión en la, en la medida en que avanza esa onda, que vamos a llamar justamente eso, onda de presión. Entonces vamos a tener los dos tipos de onda. Y para ello nosotros vamos a ver que justamente quien me identifica ese par de tipos de ondas, pues son las ondas sonoras. Entonces vamos a comenzar esta nueva parte de nuestro curso que corresponde a hacer una descripción general de lo que serían mis ondas sonoras. Espérense un momentico, ya se los amplío, listo. Entonces, sabemos que una forma de mostrar cómo es la oscilación de una onda sonora a través de un dispositivo electrónico es justamente detectar la onda, hacer su modulación y ver cuál es el comportamiento que ella tiene. Sabemos que en el caso de las ondas sonoras siempre va a haber la necesidad de tener un emisor y obviamente la necesidad de tener un receptor. En este caso particular lo vamos a identificar que la onda emisora sería, por ejemplo, en este caso mi voz, y en el caso de el receptor serían ustedes con su parte auditiva. Entonces, cuando nosotros hablamos de esas ondas sonoras, lo primero que vamos a identificar es que estas ondas sonoras o este sonido como tal es una onda elástica. Y esa elasticidad es la que va a permitir que bien sea aquello que produce ese inicio, esa perturbación, ¿cierto? Esa deformación, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a generar? Van a generar una presión, un desplazamiento en un espacio donde los átomos son los que van a permitir que se propague, ¿cierto? Esa perturbación con una velocidad constante. Ya vimos que eso específicamente esa velocidad va a depender de
el módulo de elasticidad, en este caso es un módulo volumétrico, y va a depender de la densidad del medio donde la onda se propague. Por eso en el caso general del sonido, sabemos que si el sonido se propaga en el aire, va a tener una velocidad, si se propaga en el agua va a tener otra, entonces en cada caso van a depender de esas características que nosotros vamos a tener en cuenta. Nosotros vamos a identificar que hay 3 categorías en las cuales vamos a poder clasificar estas ondas sonoras. La una, que es la que justamente nos permite escuchar después de que esa onda se ha emitido, son las llamadas ondas audibles. Audibles en el sentido de que las podemos captar fácilmente con nuestro instrumento, que en este caso será nuestro oído, ¿cierto? Ellas tienen un rango grande de frecuencias. Van desde los 16 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces, eso nos va a permitir justamente que por ahí dicen que podemos escuchar hasta el zumbido de una mosca y lo escuchamos por la noche, sobre todo la de los zancudos. Entonces, sí, nosotros vamos a tener esa opción de que nuestro oído puede captar frecuencias en ese rango que está ahí. Estas frecuencias pueden ser generadas por instrumentos musicales, por la cuerda vocal humana, ¿cierto? Por un diapasón, por el zumbido generado por un mosquito, por un zancudo. Hay casos en que se puede captar también el aleteo de diferentes animales. Entonces, todo eso justamente están cayendo dentro de ese rango de frecuencias que es el captado por el oído humano. Por encima de ellas, ¿cierto? Vamos a tener las llamadas ondas ultrasónicas, que ya siempre van a estar por encima de esos 20.000 Hz. Y por debajo vamos a tener las infrasónicas. Un ejemplo de las ultrasónicas son, por ejemplo, las vibraciones inducidas en un cristal de cuarzo por un campo eléctrico, ¿cierto? Que lo que va a permitir es justamente que mi cristal vibre, que mi cristal oscile. Y esa vibración justamente van a ser las llamadas ondas ultrasónicas. Y las infrasónicas, que realmente nosotros tampoco podemos captar, son un ejemplo típico, lo que son los terremotos. Se dice que los perros tienen un oído más fino que el oído humano y ellos alcanzan a captar esas ondas infrasónicas. Por eso regularmente cuando hay un temblor, un terremoto, los perros comienzan a ladrar porque ellos sí alcanzan a percibir ese tipo de onda. Como nosotros vimos para el caso de la energía que se transmite en una cuerda, nosotros vamos a ver que se puede también calcular la energía que hay justamente en esa onda sonora. Recuerden que en el caso de la onda hablamos de que íbamos a tener unos efectos de presión que justamente eran los que íbamos a ir moviendo o que se iban a ir moviendo para permitir que esa onda se propagase. Entonces, vamos a hacer de cuenta, como lo tenemos aquí, de que tenemos un émbolo, ¿cierto? Y ese émbolo en mi tubo va a permitir justamente que yo vea esos efectos de presión que me generarían mi onda, ¿ok? Entonces, lo primero que yo digo es, bueno, yo voy a considerar, voy a marcarlo aquí, esto
como el elemento de masa que está encerrado justamente en ese, que es la que va a tener la perturbación que va a irse transmitiendo o va a irse moviendo en el medio, ¿ok? Entonces vamos a llamar este elemento de masa, delta M, ¿cierto? Y obviamente esto va a tener un ancho, delta X, y va a tener, recuerden que eso va en un tubo, un área transversal A, ¿ok? Sabemos que esto se va a mover con una velocidad constante. Recuerden que ya eso ya lo vimos en el caso de la columna de gas. Entonces, vamos a trabajar justamente la propagación de esa perturbación. Y para ello, entonces vamos a hablar de cuál sería la energía cinética que manejaría mi sistema. ¿Por qué podemos hablar de energía cinética y no hablar de una energía potencial o de las dos? No, lo que pasa es lo siguiente. Si ustedes se acuerdan, a ustedes les hablaron alguna vez de que si estamos en un sistema aislado, como el que estamos considerando allí en nuestra columna, lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que ese sistema va a tener una energía mecánica. Y esa energía mecánica va a estar conformada por una energía cinética y una energía potencial, ¿cierto? A nosotros también nos dijeron que puede suceder que esa energía puede llegar a ser toda cinética, ¿cierto? Entonces, en ese caso hablamos de una energía cinética máxima, o puede llegar a ser toda potencial, y entonces hablaríamos de una energía potencial máxima. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que estamos diciendo es que mi energía, en este caso, yo la voy a ver solo como mi energía cinética total, ¿cierto? Entonces, por ende, cuando yo calculo mi energía cinética, tengo que considerar mi energía cinética máxima para que mi potencial sea cero, ¿ok? Entonces, mi energía mecánica será completamente mi energía cinética máxima. Por ende, mírenla aquí, la estamos calculando como un medio de la masa, en este caso la masa que hay aquí en esta sección, por la velocidad al cuadrado máxima. ¿Ok? Bueno. Entonces, en términos de esa velocidad al cuadrado máxima, nosotros debemos de recordar que cuando esto se mueve, yo ya encontré la forma de una onda de desplazamiento. ¿Sí se acuerdan cuál es? Sencillo. Entonces yo dije que esto era una amplitud, vamos a colocarla con el mismo valor, zeta sub 0, ¿cierto? Por seno de kx menos omega t. Recuerden que ya dijimos que la que habíamos trabajado para el caso de la columna de gas no era sino una superposición de una onda incidente y de una onda reflejada. ¿Sí se acuerdan? Bueno, entonces voy a trabajar con esta, podía trabajar con la otra igual me da, ¿cierto? Es decir, aquella que nos hablaba de que esto era un zeta sub 0 seno kx coseno de omega t, ¿correcto? Entonces, para yo calcular la velocidad transversal de mi onda, pues simplemente yo qué voy a decir, esto yo lo puedo expresar como de y de t, y al expresarlo de esta manera, si lo saco de esta forma, esto sería zeta sub 0, la derivada del coseno que es menos seno, ¿cierto? O si la saco de esta manera, por eso les estoy mostrando que da lo mismo, el de y de t, ¿quién será? Recuerden,
la derivada del seno, que es coseno, zeta sub 0, coseno de kx menos omega t, por su derivada interna, que sería, recuerde que yo estoy derivando con respecto al tiempo, menos w, ¿cierto? En ambos casos vemos que tiene una dependencia del seno, ¿cierto? O acá del coseno, es decir, depende de una de las funciones oscilantes. Por ende, su valor máximo, su velocidad máxima sería simplemente, ¿quién? Su amplitud, que en este caso sería zeta sub 0 por w. Listo, métale el signo menos. Aquí lo mismo, ¿ok? ¿Cómo? Yo necesito esto al cuadrado, pues simplemente lo coloco al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿quién será? Mírenla. Delta de m por la velocidad máxima. Recuerden, al ser máxima, solo necesito considerar cuando esto es 1. Y lo mismo acá, cuando esto es 1, cuando tiene su valor máximo. ¿Ok? Bueno, entonces en ese caso, lo primero que yo voy a decir es, bueno, ¿quién es mi delta M? Entonces, volvemos acá a mi región y sabemos que esto primero va a tener una densidad ρ. ¿Listo? Y entonces, recuerden que la masa o el delta M, ¿cierto? ¿Quién será? Densidad por volumen, que en este caso sería mi delta B. ¿Y quién es mi delta B? Pues simplemente va a ser mi área por el delta X. Perdón. Ok, entonces, acá lo coloco, esto es ρ por A, por delta X, que es lo que tengo aquí. Esto es un medio de ρ por A delta X, W, la amplitud al cuadrado, ¿cierto? Esto realmente no es aquí con 2, sino acá arribita. Y entonces, ¿quién es mi potencia? Recuerden que mi potencia es delta E delta T, ¿cierto? Ah, bueno, entonces esto será un medio de ρ por A. Aquí vamos a colocar el delta T, delta X, delta T, W, epsilon sub 0 al cuadrado. Pero delta X, delta T es velocidad, ¿cierto? Entonces, mírenlo como queda un medio de ρ por A por B, W cuadrado, epsilon sub 0 cuadrado. Si lo queremos transformar en algo conocido, ¿cierto? Esto será un medio de ρ por A, esta velocidad B, este W, recuerden que lo puedo expresar como 2πf, ¿cierto? Al cuadrado, y mi amplitud al cuadrado. Si yo trabajo esto un poquito, cancelo un 2 de aquí con este 2 de acá, esto me va a quedar como 2 pi cuadrado, ¿cierto? Ρ por A, vamos a dejar ese pi para después, perdón, f cuadrado, sin más 0 cuadrado, por la velocidad. Si ustedes se fijan, para el caso de su cuerda vibrante, nosotros encontramos algo semejante. Obviamente, en esa semejanza, nosotros, ¿qué podemos diferenciar? Diferenciamos de que este término, ρ por A, ¿cierto? No aparece allí, pero me aparece justamente mi densidad lineal de masa. Y si ustedes echan cabecita, ρ por A se puede expresar justamente como μ. Recuerden que esta es su densidad volumétrica y al multiplicarla por su área, pues tendrían su densidad lineal
Entonces, allí tendríamos exactamente los mismos efectos. Y aquí podemos sacar aquello que nos han indicado en términos de la intensidad. La intensidad no será sino la potencia por unidad de área, ¿cierto? Donde esa potencia por unidad de área, pues la vamos a expresar. Listo, ya quitamos esta área, ¿cierto? Y entonces ahora nos va a quedar como 2 pi cuadrado rho f cuadrado sigma sub 0 cuadrado b. Eso sería de tal manera que si ustedes echan para atrás y miran quién es el valor de la amplitud máxima para la presión, ¿cierto? Entonces vamos a encontrarla que se puede expresar de esta manera, ¿ok? Pero simplemente si quieren verla así, la pueden trabajar así. Que la podían sacar también de aquí, ¿ok? Bueno. Análogos, es decir, si mi energía por unidad de tiempo en todos los sistemas va a tener unas características bien definidas. Van a depender de su velocidad, de su amplitud, de su frecuencia. Y entonces eso es lo que nos hace justamente trabajar y distinguir que todos mis sistemas, todas mis ondas transmiten energía y transmiten cantidad de momento. ¿Ok? Nosotros vimos atrás el rango en el cual el ser humano capta las ondas sonoras, que es de 16 Hz hasta 20.000 Hz. Esto hace que nosotros tengamos una intensidad, ¿cierto? Que como ella va a depender justamente de esa frecuencia y encima es al cuadrado, ¿cierto? Entonces, estas intensidades van a manejar unos valores que si nosotros hacemos ese rango, que sería de 16 al cuadrado hasta 20.000 al cuadrado, que sería 2 por 10 a la 4 elevado al cuadrado, que sería 4 por 10 a la 8. Entonces nos van a manejar intensidades bastante grandes. Justamente eso es lo que hace con que sea necesario tener una escala con la cual nosotros podamos manejar esa variación tan grande entre las frecuencias o entre las intensidades. ¿Okay? Para ello, vamos a trabajar algo que se llama niveles sonoros, donde esos niveles sonoros lo vamos a manejar a través de una variable beta, y esta variable se va a medir en decibeles. ¿Ok? ¿Qué es lo que específicamente hace esa variable beta? Pues nos baja esas medidas de intensidades que son tan grandes, como ya les dije, manejar de un 400 a un 4 por 10 a la 8, ¿cierto? Que es un rango bastante grande en el cual se manejarían estas frecuencias y que son justamente lo que se captaría nuestro oído, manejarlos a valores más pequeños que de pronto nos pueden justamente mostrar efectos más significativos. Hay que indicar que justamente en términos de estas frecuencias se manejan lo que se llama el umbral auditivo, que corresponde a aquel sonido en el cual nuestro oído es el más bajo que alcanza a percibir, ¿cierto? Y que va a tener una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, que cuando nosotros hacemos la consideración de ese beta, ahorita les explico bien quién es, corresponde a 0 decibeles, y vamos a tener un umbral del dolor
en el cual nuestro oído ya comienza a sangrar porque internamente se han hecho rompimientos de esos huesitos internos que tenemos en nuestro oído, y justamente llegamos a una intensidad de 1 vatio por metro cuadrado, que en ese caso ese beta, ¿cierto?, corresponde a ser 120 decibeles. La forma general que se ha usado para manejar ese beta es justamente con aquella función que nos permite manejar valores tan grandes como es el logaritmo. Y entonces él se ha calculado siempre en términos de ese umbral auditivo que corresponde a la intensidad I sub 0. Entonces el beta se define como 10 por logaritmo en base 10 de ¿quién? De I sobre I sub 0. ¿Ok? Esto es lo que nosotros llamamos nivel sonoro, lo llamamos beta, y justamente nos permite clasificar una gran cantidad de sonidos que nosotros escuchamos en la naturaleza. Por ejemplo, miren aquí. Aquí tenemos una escalita en la cual hemos intentado clasificar en decibeles aquello que corresponde. Mire, el murmullo de las hojas, es decir, cuando usted comienza a pasar las hojas de un libro, y miren que ahí es que dice uno que tiene un oído, ¿cómo es? Bien agudo, son 10 decibeles. El susurro cuando comienza, 30 decibeles. Por eso es que es tan horrible el zumbido de un mosquito. 40 decibeles. Y va subiendo. Conversación normal, 50 decibeles. Una aspiradora ya son 70 decibeles. Cuando le tocó el tráfico intenso tipo 12 del día, 6 de la tarde, ya son 80 decibeles porque el uno pita, el otro también y así. Una segadora eléctrica tiene 100 decibeles. Un concierto de rock tiene 120 decibeles. Una ametralladora, 130 decibeles. El avión a reacción, 150 decibeles. Entonces, si nosotros nos vemos acá en esta parte que nos dice que cuando entramos al umbral del dolor estamos en 120 decibeles, justamente a partir de allí hay que comenzar a usar aquellos protectores auditivos que son, por ejemplo, si ustedes alguna vez han visto en los aeropuertos, aquellas personas que manejan el tráfico aéreo, que dirigen los aviones hacia los hangares, ellos utilizan unos protectores que justamente intentan disminuir el sonido generado por ellos, por los aviones. Entonces, sí, hay que intentar, bajo la consideración de que por encima de estos valores ya tenemos daño auditivo, entonces manejar ese tipo de ayudas. ¿Ok? Bueno, entonces veamos un ejemplo de aplicación para esos niveles sonoros. Y dice así, mire, 2 máquinas idénticas se colocan a la misma distancia de un trabajador. Entonces, hagamos el monachito por aquí, a ver, aquí. Supongamos que tenemos aquí el trabajador, ¿cierto? Pongámosle el sombrerito, está protegiendo del sol, y tenemos una de las máquinas, ¿cierto? Y colocamos la otra al otro lado, porque nos dice que se colocan más o menos a la misma distancia del trabajador. La intensidad del sonido entregada por cada máquina es de
2 por 10 a la menos 7 vatios por metro cuadrado. Nos preguntan, hallar el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando una de las máquinas está en funcionamiento. Entonces, cualquiera de estas la eliminamos, ¿cierto? Y nos preguntan, bueno, en ese caso, ¿cuál sería el nivel sonoro? ¿Quién es beta? Entonces recuerden que su beta simplemente es 10 logaritmo de I sobre I sub 0. Usted conoce el I sub 0 porque el I sub 0 es umbral auditivo. Este I sub 0 simplemente será 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. A usted aquí le dan la intensidad generada por la máquina. Ah, listo. Entonces, mire, aquí la colocamos 10 logaritmo de 2 por 10 a la menos 7 sobre el umbral, sobre la intensidad del umbral auditivo. Entonces, eso nos da 20 logaritmo de 2 por 10 a la 5. Entonces, recordemos que cuando nosotros tenemos estas expresiones, ¿cierto? Simplemente podemos sacar directamente este logaritmo o en su defecto, esto lo expresamos como el logaritmo, bueno, 10 logaritmo en base 10 de 2 más, aquí sería 5 logaritmo de 10, ¿cierto? Entonces se hacen las cuentas y esto nos va a dar justamente estos 53 decibeles, ¿ok? Son simplemente propiedades del logaritmo que aplicamos allí. Ahora nos dice, hallar el nivel sonoro que escucha el trabajador cuando las dos máquinas están en funcionamiento. Entonces, cuando las dos máquinas están en funcionamiento, aquí lo que tenemos es que mi intensidad pues va a sumarse. Entonces, la intensidad total será la intensidad de cada una de las máquinas, ¿cierto? Que como son iguales, pues será 2 veces I. Ah, bueno, entonces mírenla aquí. La aplicamos, sería 4 por 10 a la menos 7 sobre el 1 por 10 a la menos 12 y resulta que no es que se vaya a duplicar el nivel sonoro. Simplemente suben 3 decibeles. Bueno, simplemente esos 3 decibeles son bastantes, ¿ok? Entonces, sí, nosotros podemos ver esos cambios que se producen, ¿cierto? Cuando miramos qué es lo que pasa en cada caso. Nos dice el ejercicio, porque continúa, dice, la sonoridad, que es la magnitud de la sensación auditiva, es una respuesta psicológica a un sonido. Él va a depender tanto de la intensidad como de la frecuencia del sonido. Como regla empírica, ojo, esto es pura observación, una sonoridad duplicada se asocia aproximadamente con un aumento en el nivel sonoro de 10 decibeles. Ojo con la información. Esta regla empírica es relativamente imprecisa a frecuencias o muy bajas o muy altas. ¿Ok? Entonces ahora viene, después de esa explicación, si la sonoridad de las máquinas, en este ejemplo, se duplica, ¿cuántas máquinas a la misma distancia del trabajador deben estar en funcionamiento? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que vamos a tener una variación de 10 decibeles en el nivel sonoro, ¿cierto? O sea que simplemente vamos a hacer justamente esa variación como una diferencia, ¿ok? Y sabemos que se va a duplicar, o sea que será de 10 decibeles. Listo, esta diferencia beta 2 menos beta 1 será de 10 decibeles. Pero ¿quién es beta 2? Listo, es que vamos a considerar justamente una intensidad I2,
y el I1 estará asociado justamente con la intensidad del beta 1. Miren, hacemos la diferencia. Propiedades del logaritmo que me dice, pues simplemente que cuando yo trabajo, cuando yo trabajo esto así, esto es lo mismo que decir 10 logaritmo, propiedades del logaritmo, y me dice que esto es un cociente. Entonces esto sería un I1 sobre I0, y acá abajo me quedaría, perdón, arriba es I2 por I0, y aquí sería un I1 sobre I0, ¿correcto? Entonces eliminamos esta, aplicamos ley de la oreja, y entonces me va a quedar tal cual como la tenemos aquí, ¿ok? Entonces me dice que esto es igual a 10 decibeles, ¿ok? Entonces este 10 pasa a dividir acá, esto me va a dar 1, el logaritmo de I2 sobre I1 me va a quedar igual a 1, ¿cierto? ¿Qué hago? Para quitar el logaritmo, elevo a la potencia de 10, ¿cierto? Ah, bueno, entonces, ¿qué me va a quedar? Que I2 sobre I1 es igual a 10. Por tanto, I2 será 10 veces I1. Es decir, para que yo tenga esta duplicidad, ¿cierto? De la sonoridad, para que se duplique esa sonoridad, pues voy a tener o voy a necesitar 10 máquinas que tengan pues esa misma intensidad, ¿ok? Recuerden que en la medida en que yo voy sumando la máquina, esas intensidades, eso me implica la cantidad de máquinas que van a irse considerando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro o nada claro? ¿Sí? Yo reduzco para poderlos ver, porque cuando amplío la pantalla no veo nada. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, muchachos? Bueno, Profe, Dylan estaba escribiendo. sí, pues yo leí, profe, pero no leí nada. Ah, dígame. No es volumen. Eso de decibeles viene a ser la manera como se pueden nominar los sonidos, es decir, qué tan alto o qué tan bajo se pueda clasificar el sonido. Y como les digo, como está en términos de las frecuencias, ojo, está en términos de las intensidades de las frecuencias, entonces eso de los niveles me está midiendo qué tanto puede llegar a perturbar un sonido en el medio. Allá en los laboratorios hay unos sonómetros que esos justamente pueden medir la cantidad de ruido que, que hacen los carros, la cantidad de ruido que puede estar generando la gente cuando habla. ¿Por qué? Porque él nos permite medir justamente qué tan alto, qué tan bajo viene a ser ese sonido que se produce, ese ruido que se está produciendo. Entonces, no, los niveles sonoros lo que me hablan es eso, de la cantidad de ruido que podemos percibir es bastante grande. Entonces mi sonómetro lo que me mide es eso. ¿Cuáles son los posibles valores
de ese sonido que si yo lo midiera en términos de conocer su frecuencia, pues tendría unos valores bastante amplios. Pero para eso justamente se creó la escala y entonces en esa escala usted puede decir o distinguir o es muy fuerte el sonido que se está produciendo o es muy bajo. Y eso justamente en términos de sus decibeles es lo que le permite identificar el rango en el cual eso está sucediendo. ¿Ok? Entonces sí es como una manera de decirle, vea, se está produciendo mucho ruido y recuerde que pues todo eso lo que va generando son deterioros auditivos. ¿Ok? Entonces, por eso hay muchos estudios que se hacen sobre la cantidad de ruido que puede estar percibiendo las personas, que de pronto es innecesario, pero que debido a la gran variedad de ruidos que se están generando en la naturaleza, puede llegar a generar problemas auditivos. No más, póngale cuidado, como cuando usted ve un sistema eléctrico en el cual está captando una señal. Ahí usted puede percibir que muchas veces es más el ruido que la misma señal. Entonces, acá se visibiliza a través del instrumento con el que usted esté trabajando. Puede ser un osciloscopio, puede ser cualquier dispositivo electrónico. Pero en el caso de esta onda mecánica se utiliza justamente a través de este implemento llamado sonómetro que se mide en decibeles. ¿Ok? ¿Más claro, Dylan? Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, sigamos. Entonces, asimismo, hay como una pequeña escala. Espérenme que me toca correrme. Y a veces se me amplía. No se me amplía. Bueno, entonces, asimismo, vemos que podemos hacer la misma clasificación que hicimos allá en la tablita, la podemos hacer en una gráfica, donde miramos los niveles sonoros versus frecuencias, ahora que ya es directamente con las frecuencias, que termina siendo lo mismo que en lo que estábamos trabajando. Y entonces, miren, vamos a trabajar que nuestro nivel, nuestro umbral de audición estaría justamente en, en las frecuencias de los 20 Hz, ¿cierto? Y entonces trabajamos aquí, perdón, aquí está, ¿cierto? Y vamos a ir mirando dentro de nuestras escalas, ¿cierto? Cómo esto va a ir aumentando. Podemos mirar el rango justamente de lo que llamamos el concierto de rock, que son los 120 decibeles. Miren, el de una motocicleta también está en un rango más o menos como el de la misma bulla que hace me fue el nombre. Claxon del automóvil, el pito del automóvil, ¿cierto? Y sabemos que a partir de aquí ya, de los 120 decibeles, estamos hablando del umbral del dolor, ¿cierto? Entonces, vemos que a partir de aquí para arriba, un rifle, todo eso va a generar dolores en la parte auditiva, justamente porque ya están en un rango por encima de lo que nuestro oído permite. Un grito ya son en el orden entre 80 y 100 decibeles. Miren nomás, a ustedes les encanta gritar, muchachos. Entonces, miren que ya están haciendo esfuerzos por llegar a decibeles mayores. Los murciélagos tienen también o manejan frecuencias bastante altas, ¿cierto? Que si los clasificamos dentro
dentro del rango de decibeles, pues ellos están en un orden de 40 decibeles. Entonces, miren, aquí en mi clasificación, la idea es que yo pueda manejar las frecuencias que podemos captar, ¿cierto? Y las frecuencias infrasónicas y las ultrasónicas, que son aquellas que obviamente, pues para nuestro oído no es fácil que las detectemos en ambos casos, tanto por encima como por debajo. Entonces, sí, aquí podemos ver esa escalita y pues obviamente una de las características importantes que tienen mis ondas sonoras es que son ondas esféricas. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy, por ejemplo, parada aquí en esta parte y estoy emitiendo una onda, ¿cierto? Esa onda va a tener la posibilidad de que quien la capte alrededor mío, por ser esférico, a la misma distancia, todos tienen que tener la misma intensidad, ¿ok? Todos van a captar, siempre estén a la misma distancia, bien sea adelante, atrás, como sea, va a tener justamente la misma intensidad. Esas ondas esféricas van a permitirnos que nosotros podamos calcular esa intensidad. ¿Cómo? Simplemente diciendo que si esta que yo tengo aquí es mi fuente, ¿cierto? Como ella emite a igual distancia, ¿cierto? Para una distancia R1, simplemente mi intensidad estaría dada por la potencia media. Acuérdense que de lo que ya hablamos, mi potencia en general sería oscilante, pero si la calculamos en términos de valores medios, entonces nosotros la vemos como un valor constante, potencia media, por el área. Pero recuerden que como es un área esférica, no va a ser el área de un círculo, sino el área de una esfera, que en ese caso el área de una esfera es 4pi por r cuadrado. Entonces, si nosotros variamos esa distancia, ¿cierto? Pues para cada uno de ellos vamos a tener una intensidad diferente. La potencia no va a cambiar, es la misma, ¿cierto? Entonces, si yo hago mi I1, que sería la potencia media sobre 4πr sobre I2, aquí me faltó, no sé por qué se lo comió, pero bueno, sobre I2, ¿cierto? Si hago yo esta razón entre las intensidades, pues simplemente, ¿qué fue que hice? Pues hice la división entre este par y recuerde que como I1 sobre I2 será potencia sobre 4pi R1 cuadrado sobre potencia sobre 4pi R2 al cuadrado, entonces se fue, el 4pi también se fue, y regla de la oreja me dice que simplemente esto sería R2 al cuadrado sobre R1 cuadrado, que simplemente sería esta razón que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, sí, para el caso general, nosotros vamos a poder encontrar cuál es la razón en intensidades en la medida en que yo me alejo. Si hablo ya de ondas planas, mi área pues también tendría que ser planar, ya no es con esta área, sino que simplemente es considerar el plano que se manejaría como el caso de un rectángulo o un cuadrado. ¿Ok? Entonces, esos son los efectos que nosotros podríamos trabajar para el caso de mis ondas sonoras. Pero resulta que cuando yo hablo de esas ondas, no solamente las ondas sonoras, sino las ondas en general. Recuerden que mis ondas se pueden considerar en diferentes medios. Y al ser consideradas en diferentes medios, pues se llaman a tener unas características que van a ser justamente
propias de ese medio en el cual nosotros las estamos tratando. Entonces, cuando hablamos de las ondas superficiales de un líquido, ya no vamos a hacer todo el proceso que hemos desarrollado para encontrar la forma de la ecuación y luego la velocidad. No. Vamos a mostrar que todas aquellas velocidades que encontramos para las ondas en una cuerda, en una varilla, en un tubo, ¿cierto? Todas ellas dependían de características propias del medio en el cual ellas se estaban propagando. Pero resulta que hay otro tipo de ondas que dependen de algunas características, pero no en su totalidad. Entonces vamos a pasar a nuestro cuadernillo de nuevo para que miremos cómo se comportan justamente estas ondas. ¿Listo? Entonces, volvemos al cuaderno. Un momentico. Ya les comparto. Bueno, entonces, cuando hablamos de ondas superficiales, lo primero que nosotros hablamos es de que vamos a manejar una superficie, ¿cierto? Y en principio, cuando no hay ningún tipo de perturbación, pues ella se encuentra en equilibrio, ¿cierto? Y abajo podemos tener fuerzas internas, pero esa sumatoria de fuerzas internas será cero, ¿ok? Es decir, no hay nada que perturbe el medio y por ende esto al estar en equilibrio, pues mi sumatoria de fuerzas es cero. ¿Listo? Pero cuando se perturba, ¿cierto? Cuando yo ya lo perturbo, lo que uno observa en realidad, para decir eso está perturbado, porque usted va a observar, lo estoy haciendo exagerado, una perturbación, ¿cierto? Que está viajando sobre la superficie. Entonces, en términos generales, cuando yo hablo de, ojo, ondas superficiales, no son aquellas que me vayan a deformar el material, tipo una ola. No, yo no estoy hablando de ese tipo de onda. Estoy hablando de aquellas ondas que son sobre la superficie del agua, que son pequeñas, ¿cierto? Y que regularmente, ¿saben cuándo se producen? Cuando hay una pequeña brisa en el agua que perturba suavemente esa superficie. Por eso le digo que aquí se le estoy haciendo exagerada como para que la veamos. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a identificar es que sobre esta superficie vamos a tener una tensión superficial, ¿cierto? Obviamente esto tiene una cierta densidad, de la densidad del material, y como esto está sobresaliendo en la superficie, pues va a tener siempre lo que llamamos los efectos gravitacionales, ¿ok? Entonces, regularmente, cuando se manejan este tipo de ondas, la velocidad con la cual se mueven las ondas ahora va a tener una dependencia con la longitud de onda que ellas poseen. Entonces, para el caso de las ondas superficiales, eso está dado en términos de la raíz cuadrada de G sobre K, porque van a depender
del vector de onda y va a depender también ahora de la tensión superficial, el vector de onda y de la densidad de masa. Esto en general, si nosotros lo expresamos en términos de su longitud de onda, pues esto será G, recuerde que K es 2pi sobre lambda, entonces lo colocamos de una vez acá, más aquí sería la tensión superficial 2pi sobre lambda. ¿Ok? Entonces, miremos que, de acuerdo con esta expresión, nosotros vamos a ver de que sí, ahora mi velocidad va a depender de mi longitud de onda. Resulta que a este tipo de ondas se tienen unas clasificaciones. ¿Cómo? Pues resulta que cuando lambda es muy grande, ¿cierto? Este término que yo tengo aquí es el que domina. ¿Por qué? Porque este lambda aquí lo hace muy pequeño, entonces en ese caso, ¿quién tiene el efecto de dominio en la velocidad? Justamente es G lambda sobre 2pi. A este tipo de onda que tiene esta velocidad se le llaman ondas de gravedad. A su vez, cuando lambda es muy pequeño, este señor aquí va a ser pequeño, pero este de acá va a ser grande. Entonces, quien va a dominar es este término aquí y mi velocidad entonces estaría dada por tau lambda rho. A estas se las llama rizos u ondas capilares. Ok, entonces con este tipo de ondas, específicamente lo que nosotros queremos dar a entender y dar a conocer es que cuando yo tengo una onda, pues voy a tener esas características. Pero cuando yo tengo, eso, cuando yo tengo mi onda a esta velocidad, regularmente la vamos a llamar como velocidad de fase. ¿Listo? Que justamente me va a venir a distinguir la velocidad con la cual se mueve una onda. Pero resulta que regularmente yo no encuentro una onda, puedo encontrar varias. Cuando yo tengo varias ondas, entonces resulta que yo voy a llegar a tener, en realidad, es algo que se llama como velocidad de grupo. Y en términos de esa velocidad de grupo, yo voy a distinguir justamente cuál sería la velocidad con la cual se van a mover mis ondas. Y vamos a distinguir en ellas una característica que es la que va a hacer la diferencia entre este tipo de ondas que se mueven con una velocidad que depende de su longitud de onda y de aquellas de las cuales ya hemos visto que no depende de su longitud de onda, como es el caso de la cuerda, de la varilla, del tubo, ¿ok? Entonces, esas no van a tener esa dependencia, por ende, ellas van a tener una condición diferente a lo que hemos trabajado. Entonces, miremos qué pasa con esa llamada velocidad de grupo cuando nosotros tenemos
varias ondas funcionando. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a decir es, acuérdense, siempre vamos a trabajar en paquetico, vamos a considerar dos. ¿Ok? Dos onditas. Y la tercera se suma y la cuarta y así sucesivamente, así que ese es el esquema general. Entonces vamos a considerar dos movimientos ondulatorios, ¿ciertos? Que en ese caso van a tener frecuencias W y W' muy cercanas, de tal forma que el W' menos W yo lo voy a llamar delta W. Es decir, esto es muy cercano, muy pequeño, es decir, intentando ser infinitesimal. ¿Listo? Bueno, entonces, de la misma manera, aunque aquí no lo puse, también van a tener un K' menos K, que lo llamamos delta K, ¿cierto? Tal que justamente este delta K también será muy pequeño. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo tanto en el caso de las frecuencias como en términos de su vector de onda. Recuerden que estamos asociando en ese caso periodos y longitudes de onda. ¿Listo? Bueno, entonces con eso allí dado, vamos a identificar mi par de ondas que las voy a llamar un y sub 0 seno de kx menos omega t para la una y un y sub 0 seno de k'x menos omega prima t para la otra. Vamos a superponerlas, ¿ok? Al superponerlas, recuerden que eso es sumarlas. Entonces decimos esto es y sub 0, sacamos como factor común y sacamos la suma de las dos funciones c. Recuerden que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que si yo puedo manejar esto aquí, el seno de A más el seno de B será igual a 2 veces el seno de A más B sobre 2, ¿cierto? Coseno de A menos B sobre 2, ¿ok? Esta es mi definición del seno. Entonces, simplemente listo, lo voy a aplicar. Recuerden, esto es mi A, esto es mi B. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Coseno de K' menos K, omega prima menos omega T, ¿cierto? Medios. Y aquí tenemos mi K' más K y mi omega prima más omega, ¿cierto? Que sería este de acá. Y entonces, ¿qué tenemos? Miren, como estos son pequeños, son cercanos, pues simplemente lo voy a considerar como que fuese 2K sobre 2, pues me da K, y aquí sería 2 omega sobre 2, pues me daría omega. Miren aquí. Pero esta de acá no le voy a hacer la misma aproximación, sino que simplemente esta de acá, como me está mostrando mi envolvente, ¿cierto? Porque si ustedes se acuerdan, esto es lo mismo que nosotros encontramos en la superposición como una oscilación con amplitud modulada, es decir, algo del tipo una envolvente aquí, bueno, consideren que está bien bonita, y algo aquí que oscila, ¿cierto? Entonces, esta que está acá afuera, justamente va a ser esta velocidad con la cual nosotros vamos a trabajar aquí, que está expresa en términos de K y de omega. Si ustedes se acuerdan, K simplemente será omega sobre B, ¿cierto? Entonces, aquí que podemos deducir de mi velocidad siendo omega sobre K, pues entonces esta que yo tengo aquí se implicará mi velocidad de grupo, la velocidad con la cual va a moverse el paquete. En ese caso, esa velocidad, ¿por quién va a estar dado? Miren, omega, o sea, la variación de omega prima menos omega sobre K prima menos K, que simplemente en forma infinitesimal, pues lo vamos a ver como de omega de K.
Eso es lo que nosotros vamos a llamar velocidad de grupo, ¿ok? Y esa velocidad de grupo es la que me va a determinar cómo el paquete se mueve cuando yo tengo varias oscilaciones o perturbaciones funcionando, ¿ok? Entonces, en términos de ello, resulta que como esto me está diciendo que mi velocidad de grupo me va a decir cómo mi W depende de K, ¿cierto? Eso me puede generar variaciones en términos de quién puede ser mi velocidad de grupo con respecto a mi velocidad de fase, es decir, cómo se van a mover estas que están acá adentro con respecto a la envolvente, que ojo, puede ser más rápida o puede ser más lenta, o pueden ser iguales, ¿ok? Entonces, justamente esto es lo que me va a permitir ver cómo pueden moverse las ondas cuando yo tengo un paquete. Es decir, cuando tengo varias ondas moviéndose. Entonces, en ese caso, cuando nosotros tenemos, aquí ya está más bonita, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos esa Profe, velocidad, dime, ¿será que puedes devolver un momentico la diapositiva? que se le perdió Listo, profe. Gracias. acá. Entonces, en términos de esa velocidad de fase, como yo sé que W es igual a K por B, entonces yo voy a encontrar mi velocidad de grupo derivando esto que yo tengo aquí, ¿ok? Entonces, si yo voy a derivar, ¿dónde estoy aquí? Si yo voy a derivar esto, recuerden que esto me va a quedar como la derivada con respecto a K de W, que sería la derivada con respecto a K de quién? De K por B. No. Aquí yo tengo un producto, entonces será la primera, ¿cierto? Por la derivada del segundo, más la segunda por la derivada del primero. Solo que de K de K, ¿quién es? Es 1. Entonces simplemente tendríamos, miren aquí, la velocidad más K por dB de K. ¿Listo? Esto es lo que depende de mi velocidad de grupo. Ojo, pero justamente la diferencia está aquí. Si mi velocidad depende de K, o en otras palabras, si mi velocidad depende de mi longitud de onda, esto va a cambiar. Si no depende, como es el caso de la varilla, como es el caso de la cuerda, como es el caso del tubo, ¿cierto? Como esas no dependen, entonces dB de K, ¿dónde estoy? DB de K será igual a 0, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Si dB de K es 0, pues mi velocidad de grupo será igual a mi velocidad de fase. Solo en esos casos, ¿ok? Entonces, aquí mi velocidad de grupo será igual a mi velocidad de fase. Pero, cuando hablamos de medios dispersivos, es decir, como es el caso de las ondas superficiales, entonces en ese caso mi velocidad de grupo puede ser o mayor o puede ser menor que la velocidad de fase. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Pues simplemente lo haríamos mirando cómo es esta expresión que tenemos aquí. Entonces, miremos, yo les voy a hacer para una y el resto queda para que lo puedan desarrollar ustedes. Entonces vamos de nuevo para nuestro cuadernito.
aquí lo tenemos. Recuerden, mi velocidad de grupo es B más K de V de K. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar este dB de K para mi primera expresión. Cojamos esta. Vamos a coger las ondas de gravedad. En el caso de las ondas de gravedad, sabemos que nuestra velocidad será igual a la raíz, coloquémoslo tal cual, de G sobre K. ¿Listo? Bueno, o en otras palabras, esto es G, no, pongámoslo bonito. Esto es raíz de G por K a la menos 1/2. ¿Listo? No he hecho nada raro, solo la estoy colocando así. ¿Y eso para qué? Pues para poderla derivar fácilmente. Entonces, dB de K, ¿quién será? Según esto. G es constante, sáquela. El K a la menos 1/2, entonces le va a derivar como quién? Como menos 1/2, ¿cierto? K, acuérdense que es a la menos 1/2 menos 1, o sea, sería a la menos 3/2 por la derivada interna, que es 1, que sería de K de K. ¿Listo? Bueno, entonces, según esto, mi dB de K, ¿quién sería? Será menos 1/2 raíz de G. Y acá, ¿qué tenemos? Como vamos a tener como raíz de K por K, ¿cierto? Esto sería los 3/2. Entonces, miren lo que yo lo voy a organizar así como menos 1 sobre 2K por la raíz de G sobre K, ¿cierto? Entonces, esto será menos 1 sobre 2K. La raíz de G sobre K, ¿quién era? Pues por aquí la teníamos, sí, era mi velocidad de fase. Entonces, pongámosla aquí, ¿cierto? Entonces, miren, ¿quién es mi velocidad de grupo? Mi velocidad de grupo viene aquí así, será B más K, pero dB de K es menos 1 sobre 2K por B, ¿cierto? Cancelo este K con este K, me queda B menos 1/2 de B, que me va a dar 1/2 de B. O sea, que en el caso de las ondas de gravedad, ¿cierto? Mi velocidad de grupo es menor que mi velocidad de fase. O sea que mi grupo o mi velocidad de grupo estaría quedado, ¿cierto? Con respecto a la velocidad de fase que podrían manejar mis ondas en forma individual. Miren que si no necesariamente velocidad de grupo y velocidad de fase van a ir exactamente coordinadas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta allí? ¿No hay dudas? Bueno, esperemos que no las haya. Ok, muchachos, dime. Esto es para un medio dispersivo, ¿cierto? Sí, esto es para un medio dispersivo. Bueno. ¿Ok? ¿Preguntas más? ¿Alguien tiene dudas? No. Bueno, entonces, si no hay dudas, dejamos allí. Como les decía, próxima clase que vamos a trabajar. Ya esto está yendo rápido, pero
quiero que vamos trabajando poco a poco. Entonces, próxima clase, ¿qué vamos a manejar? Vamos a ver qué pasa cuando continuamos con mis ondas sonoras, cuando yo tengo una fuente que se mueve, voy a tener quien capta esa frecuencia emitida por la fuente, que puede estar quieta o puede estar en movimiento. Entonces, cómo esos efectos hacen que las frecuencias emitidas y las captadas varíen. Pueden aumentar, pueden disminuir, todo obviamente va a ir en términos de cómo son los movimientos, tanto de lo que llamamos emisor como receptor. Eso es lo que llamamos efecto Doppler. Entonces vamos a entrar a mirar cómo se comportan las frecuencias, cómo cambian. Vamos a hablar un poco de lo que son las ondas de choque, es decir, aquellas ondas que viajan a velocidades mayores que la velocidad del sonido. Entonces, ¿cómo son los efectos de movimiento que pueden producir en el medio en el que se están propagando? Entonces, todo eso vamos a intentar cubrirlo en próxima clase y con ello, pues la idea es que alcanzamos a cubrir y comenzar, creo yo, la parte de ondas electromagnéticas. Es decir, igual, haré un esquema resumido cuando volvamos, si Dios quiere ya en la otra semana, a ver qué sucede. ¿Viste? No en la siguiente, no en esta, sino en la siguiente. Por ahora, seguimos así. Pónganse pilas, que acuerden que cuando llegamos, como dicen por ahí, llegamos con todo. Como me deben quizzes, pues toca organizarse en términos de eso. Vayan poniendo pilas, vayan estudiando, porque la temática que tenemos ella es bastante vieja. Esa quedó fue pendiente de aquello que no alcanzamos, que nos cogieron justamente el jueves que le íbamos a hacer, nos tocó parar. ¿Listo? Pero igual, cualquier cosa, cualquier pregunta, muchachos, yo mañana estoy en la oficina. Ojo, los dejan entrar. Ay, pero tienen que irse con tapabocas. Si ustedes no llevan tapabocas, no los dejan entrar. Entonces, pues van con su tapabocas, tranquilitos, los dejan entrar. Pero si no, se quedan afuera. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas, cualquier cosa, yo voy a estar allá en la oficina. Me avisa. ¿Vale? Vale, profe. Gracias. Bueno, niños, Gracias, entonces, profe. ok.